Una de las enseñanzas más importantes y grandiosas del Evangelio restaurado de Jesucristo es el principio de que todos tenemos acceso a la revelación divina, a recibirla directamente de Dios. Es una doctrina esperanzadora y gloriosa por donde quiera que se la vea. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunas precisiones respecto a la revelación. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el verano de 1830, el profeta José Smith viajó desde su casa en Harmony, Pensilvania, a la casa de los Whitmer en Fayette, Nueva York, donde estaba Oliver Cowdery. ¿El motivo? Por vía de mandamiento, Oliver había redactado un documento con la intención de que fuera oficial de la iglesia. Después de revisarlo, el profeta José lo reemplazó por otro, que sí contenía muchas expresiones del primero que había hecho Oliver, pero en el que incorporó muchas aclaraciones y explicaciones inspiradas. Oliver se sintió con la autoridad para exigirle a José que quitara algunas palabras o frases del documento final, y José lo fue a ver para aclarar que Oliver no tenía la autoridad para mandarle que modificara, borrara, agregara o quitara algo de una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso. Finalmente, con amor y autoridad, persuadió a Oliver y a los Whitmer, que en un principio veían bien las indicaciones de Oliver, a razonar calmadamente sobre el tema y reconocer que habían estado en error. Pocos meses después, debido a la persecución de la que eran objeto en Harmony, José y Emma, su esposa, se alojaron en Fayette con los Whitmer. Al llegar, José se enteró de que Hiram Page, el esposo de una de las hijas de los Whitmer, estaba dando a conocer supuestas revelaciones para la iglesia que recibía usando una piedra que le daba ese poder. Era agosto de 1830 y, siguiendo el modelo que le había dado éxito con Oliver y los Whitmer, José planeaba razonar con Hiram Page durante una conferencia planeada para septiembre. Pero la creencia en las supuestas revelaciones de Page se habían extendido más de lo calculado. Una capacitación en conferencia no sería suficiente, así que buscó ayuda divina. La revelación que hoy conforma la sección 28 de Doctrina y Convenios iba dirigida a Oliver Cowdery y decía así: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo José, porque los recibe así como Moisés, y tú has de ser obediente a las cosas que le dé, y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia, porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas hasta que les nombre a otro en su lugar. Oliver sería para José como Aarón lo fue para Moisés, portavoz y maestro. El Señor le asignó la misión de hablar con Hiram Page para hacerle ver su error en lo referente a las revelaciones de aquella piedra. Cuando se llevó a cabo la conferencia a finales de septiembre, se trató el asunto de la piedra y el hermano Page, así como los de toda la iglesia que estaban presentes, renunciaron públicamente a dicha piedra y a todas las cosas relacionadas con la misma. Y José Smith fue reconocido por los presentes como la voz de la conferencia para recibir y escribir las revelaciones y los mandamientos para la iglesia. Algún tiempo después, cuando la cabecera de la iglesia y muchos de sus miembros se habían instalado en Kirtland, Ohio, apareció una señora Hubble, así se hacía llamar, que afirmaba haber recibido sus propias revelaciones para la iglesia. Una vez más, fue mediante una revelación que el Señor confirmó que José era el nombrado para recibir mandamientos y revelaciones de mi mano, así decía la revelación, y agregaba que ningún otro será nombrado a este don sino por medio de él. Esa revelación es la sección 43. La doctrina de que todos podemos recibir revelación es cierta.
Constantemente se nos ha invitado a buscarla para guiar nuestras vidas personales y para nuestras familias, si somos los que la encabezan. Sin embargo, las revelaciones para la iglesia solo las recibe el profeta, el presidente de la iglesia. Cuando se nos extiende un llamamiento, también se nos promete que recibiremos revelación del cielo para llevar a cabo ese llamamiento en específico. Y ninguna de esas revelaciones que recibamos para nuestra vida y para nuestros llamamientos entrará jamás en conflicto con las verdades, los principios, las disposiciones, las instrucciones y los mandamientos que se hayan dado a la iglesia por medio del profeta del Señor. Por eso es tan importante que cuando nos extiendan un llamamiento y lo recibamos, estudiemos lo que las autoridades generales han instruido sobre cada llamamiento en los manuales de la iglesia. Cuando se nos llama a servir en la iglesia, no solo no debemos preocuparnos por inventar el llamamiento conforme a nuestras convicciones o ideas, sino que no debemos hacerlo. Los llamamientos ya están descritos y detallados. La revelación nos guiará dentro de los límites de esas pautas y nunca fuera de ellas. Ese es el orden del Señor, y a eso nos referimos cuando decimos que su iglesia es una iglesia de orden.